Muy buenos días a todos. Retomamos aquí la hora de la Ortega, que culmina hoy su primera semana de andadura con la intervención de Taina Ojeda, que es licenciada en Estudios Internacionales y abogada por la Universidad Central de Venezuela, doctora en Ciencias Políticas y especialista en Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid, donde también ha participado como profesora y como alumna en el Máster de Estudios Contemporáneos de América Latina y Magíster en Cooperación Internacional. Desde luego es una de nuestras docentes, como verán enseguida, más activas y absolutamente en la vanguardia de lo que está suponiendo ahora mismo la cooperación internacional. Es miembro del grupo de trabajo sobre cooperación sur-sur y desarrollo en América Latina del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales de Glaxo. También es miembro del grupo de investigación sobre cooperación sur-sur e integraciones regionales de la Red Española de Estudios de Desarrollo de Redes. Es especialista y buena parte de sus intervenciones públicas y en el ámbito académico se refieren a la Agenda 2030 y su actividad docente, investigadora y de consultoría se centra, por tanto, en la cooperación internacional para el desarrollo, la cooperación sur-sur, procesos de integración regional y regionalismos latinoamericanos. Es una de nuestras docentes, y quiero decirlo, mejor evaluadas y mejor estimadas por todos nuestros alumnos en nuestro máster de cooperación internacional, que es un máster, como saben, de los clásicos del instituto y que con la actividad y la capacidad docente y comunicadora de profesoras como Taina Ojeda, pues llevan el nombre del instituto por todo el mundo. Y por tanto quiero aprovechar también esta presentación que hago de Taina para agradecerle personalmente en nombre propio y de la institución que dirijo su labor docente e investigadora en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, porque tener a profesoras como Taina Ojeda es para nosotros un auténtico privilegio. Sin más, les dejo con la doctora Ojeda. Tuya es la palabra, Taina, y ya retomaremos las sesiones el próximo martes, último día de marzo, para seguir con la hora de la Ortega, martes, miércoles y jueves a la una de la tarde. Taina, tuya es la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, Antonio, director del instituto. Eh, bueno, gracias a todas y a todos por estar conectados a esta hora para participar en este breve espacio de reflexión, para comentar y compartir algunas ideas sobre el tema de los desafíos que tiene la cooperación internacional para el desarrollo en este momento. Me gustaría saber si se escucha bien, si todos me escuchan bien. Espero que sí. Te estamos escuchando bien. Vale, perfecto. Bueno, entonces nada, tras esa presentación tan maravillosa que ha realizado el director del instituto, pues eso, agradecerles el espacio para compartir algunas reflexiones sobre los acontecimientos más recientes del mundo de la cooperación. Y bueno, además transmitirles un mensaje de ánimo y de apoyo en esta coyuntura global que estamos viviendo con el tema del coronavirus. Espero que todas las personas y sus allegados se encuentren bien, de salud. Y pues bueno, sin más, vamos a comenzar. Por las instrucciones que he recibido, voy a pausar el video para que se escuche mejor mi voz y comenzamos así. Bueno, para dar inicio a este espacio de reflexión, creo que, pues bueno, las personas están conectadas, estarán vinculadas al mundo de la cooperación o al menos con interés en ello, ¿no? Entonces, bueno, situarnos para comenzar en algunos pequeños conceptos de introducción, ¿no? Tomar en cuenta que vamos a estar hablando de cooperación internacional para el desarrollo, por lo tanto nos estamos refiriendo a un espacio donde conviven actores internacionales y nacionales para cumplir objetivos mutuamente consensuados. Utilizan mecanismos e instrumentos específicos para poder llevar adelante lo que conocemos como políticas públicas de desarrollo para mejorar sobre todo la vida de las personas. Y la cooperación internacional se encuentra
en un marco mucho más amplio, que es lo que conocemos como el Sistema Internacional de Cooperación para el Desarrollo, que es un mecanismo, un espacio, un entramado de mecanismos públicos y privados que están destinados a promover el progreso económico y social de, en principio, los países del sur, pero haciendo una lectura mucho más amplia de todas las personas del planeta. Como ustedes bien sabrán, pues aquí participan actores de distinta naturaleza. Evidentemente, solemos estar pensando en los estados y en los organismos internacionales, sin embargo, existe una pléyade de actores en los que convergen actores públicos, tanto el Estado Nacional como los gobiernos locales y regionales, actores privados, donde participan las empresas, las fundaciones, instituciones financieras de carácter nacional e internacional, y actores sociales, donde encontramos a las organizaciones no gubernamentales, pero también a las universidades, a los sindicatos, a los movimientos sociales, es decir, prácticamente cualquier actor que pueda cumplir una función en el ámbito internacional con objetivos de desarrollo. Por supuesto, el marco internacional, el marco global en el que nos estamos desenvolviendo en este momento es la Agenda 2030 para Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esa es la hoja de ruta que nos ha marcado en este momento el Sistema de Naciones Unidas para que todos los actores posibles converjan con objetivos internacionalmente consensuados, que, como ustedes bien saben, son 17 objetivos para promover el desarrollo sostenible. Eso, digamos, a modo introductorio para ubicarnos contextualmente, conceptualmente, perdón, de dónde partimos. Pero bien, tenemos que en los minutos que vamos a estar compartiendo aquí plantearnos algunas ideas claves del contexto global en el que se está moviendo la cooperación internacional para el desarrollo. Lo primero, que es un elemento bastante importante, no siempre bien considerado, tiene que ver con una cuestión epistemológica y teórica, y me refiero a los cuestionamientos que existen con relación al concepto de desarrollo y a la medición del desarrollo. Mucho ya hemos rodado y mucha tinta ha corrido con relación al concepto de desarrollo, no voy a entrar en profundidad sobre ellos, pero sí es importante que tomemos en cuenta que el contexto actual nos está llamando a tener una visión mucho más multidimensional del desarrollo. Existen muchísimas visiones y paradigmas alternativos que nos plantean cuestionamientos importantes sobre qué es esto que entendemos el desarrollo. Tomen ustedes en consideración también que la cooperación internacional es simplemente un vehículo para conseguir esos objetivos de desarrollo que nos planteamos. Por tanto, y siempre lo digo, la cooperación va a buscar el objetivo de desarrollo que nos planteemos en cada momento histórico, en cada contexto. Por tanto, en este momento nos estamos planteando un desarrollo sostenible, con equidad, con garantía de derechos. Sin embargo, todavía nuestras instituciones, tanto internacionales como nacionales, no están del todo preparadas para ver cómo realmente conseguimos ese desarrollo sostenible. Entonces, frente a ello se abren espacios de crítica, no solamente teóricas y académicas, sino también prácticas y políticas que son importantes tomar en cuenta a la hora de entender el contexto al que nos estamos enfrentando. Por supuesto, también nos encontramos en un contexto donde hay un fuerte cuestionamiento a la eficacia de la cooperación internacional en general. Hay sectores de la población y de instituciones y políticos que plantean que la cooperación internacional no es 100% eficaz, que no consigue hacer frente a los retos globales a los que nos enfrentamos. Si ustedes hacen un mínimo seguimiento a las noticias que estamos viendo en los últimos tiempos, estamos viendo una reemergencia de algunas políticas y discursos de corte nacionalistas, tal vez un poco malentendidas, que básicamente están planteando un posible debilitamiento de los sistemas multilaterales o del multilateralismo internacional en un momento donde la unión y la convergencia de políticas es tan importante para enfrentar temas globales a los que nos enfrentamos, como por ejemplo el cambio climático o todas las emergencias que están derivando y que se van a derivar de los asuntos ambientales. Por lo tanto, esto nos lleva también a conectar con otra idea bastante relevante, que es que vivimos en un escenario de crisis cada vez más complejas, crisis que además están siendo prolongadas en el tiempo y que se están superponiendo unas con otras. Ya no solamente estamos hablando de conflictos armados, sino también estamos viendo escenarios donde tenemos la soberanía alimentaria comprometida en algunos lugares, migraciones forzadas, vulneraciones de derechos humanos, es decir, un escenario realmente complejo que amerita respuestas articuladas y complejas también, donde el escenario multilateral es sumamente valioso.
y estas políticas o visiones de corte rupturistas con un fomento de los nacionalismos, que lo estamos viendo, por ejemplo, en las noticias, con las políticas que toma, por ejemplo, Estados Unidos o algunos países europeos con relación a los acuerdos de tipo ambiental, de cambio climático, etcétera, son un reto importante para la sociedad internacional en este momento. Además de ello, estamos viendo una serie de respuestas por parte de organismos internacionales, incluso algunos actores estatales manifiestamente insuficientes, por supuesto, mejorables cada vez, ¿no? Y a eso le sumamos el hecho de que tenemos una buena parte del sector privado internacional que se comporta de manera poco responsable, pues siguen manteniendo sistemas productivos que siguen comprometiendo la estabilidad, el equilibrio ambiental, ¿no? Además de, bueno, algunas cuestiones relativas a la fiscalidad. Total, que estamos viviendo un momento donde se están modificando los patrones de los retos a los que nos enfrentamos, de los desastres que estamos viviendo en materia social y ambiental y también en los conflictos. Es un tiempo de retos multidimensionales que están aumentando la vulnerabilidad social, económica y ambiental del planeta. Si a eso le sumamos la coyuntura en la que vivimos en este momento, con esta pandemia global que estamos viendo con el caso del coronavirus, se está poniendo de manifiesto, se está demostrando algunas fragilidades institucionales, tanto del sistema internacional como nacional, y unas respuestas también limitadas y manifiestamente insuficientes. Con este contexto que les estoy dando, no quiero que nadie se deprima ni que nos sintamos que el juego está trancado, todo lo contrario, simplemente es un llamado de atención para que aterricemos en los retos a los que nos estamos enfrentando en este momento y cómo podemos comenzar a analizar los desafíos a los que nos enfrentamos en el mundo de la cooperación tanto nacional como internacional. En ese sentido, pues también llamarles a pensar que la cooperación internacional es útil para todos los actores, con independencia del nivel de desarrollo de los países. Existe una definición muy ortodoxa de que la cooperación internacional está pensada o ejecutada, operada para promover el progreso económico y social de los países del sur, que es la definición clásica que nos da la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Sin embargo, esto es un enfoque muy limitado, puesto que en realidad todas las personas del planeta y todas las instituciones podemos beneficiarnos de la cooperación internacional porque estamos todos en el mismo barco, fundamentalmente. En ese sentido, pues podríamos hablar de muchísimos temas. Yo he decidido organizar estos minutos planteando algunas cuestiones que considero que tenemos, en las que tenemos que trabajar ya, en las que tenemos que mejorar, en las que tenemos que potenciar, también un poco como un llamado a la reflexión. Y bueno, pero podemos profundizar en algunas de ellas según las preguntas que ustedes hagan, ¿no? En ese sentido, eh, comentar que dentro de las cuestiones que considero que tenemos que mejorar ya, porque el tiempo ya es y la situación es apremiante, es en la coherencia de las políticas de desarrollo. La cooperación internacional es una política pública y como política pública persigue el logro de estos objetivos internacionalmente consensuados, que como les dije anteriormente, están relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible en el marco de la Agenda 2030, pero tenemos una evidente incoherencia de políticas en el ámbito del sistema económico internacional, del comercio internacional e incluso en las propias políticas exteriores de los países entre el norte y el sur, que generan tensiones no solamente en los diálogos, sino también en la forma como se gestionan las relaciones internacionales. Entonces es fundamental que trabajemos para mejorar la coherencia de las políticas que impactan en el desarrollo, sobre todo de los países del sur, pero también en los países que se encuentran en el norte, que son considerados también países desarrollados, que también están viviendo situaciones de vulnerabilidad y que ven comprometidas el bienestar de sus poblaciones. Eso nos lleva a otra idea muy importante, que es el hecho de la coordinación, la importancia de trabajar en la coordinación de todos los actores que participan del desarrollo global. Repito, en el ámbito de las relaciones internacionales y por supuesto también en el ámbito de la cooperación, los estados son los actores mayoritarios porque entre otras cosas son los que planifican la política pública o las políticas públicas de desarrollo, las políticas de cooperación. Sin embargo, no son los únicos actores.
cada vez más queda de manifiesto que el sector privado, que las organizaciones de la sociedad civil y todos los actores que participan en el desarrollo tienen un papel clave, que tienen potencialidades y que tienen una serie de elementos que pueden compartir para mejorar la situación de las personas en el planeta, mejorar las condiciones de la economía y garantizar, entre otras cuestiones, los derechos que nos corresponden a todas las personas que vivimos en este planeta. Entonces la coordinación es un elemento importante y para ahí tenemos, en ese sentido, tenemos el fortalecimiento, la necesidad del fortalecimiento del sistema multilateral para poder enfrentar de manera mancomunada y conjunta los retos a los que nos enfrentamos. Eso nos lleva también a conectar con una idea necesaria que es el diálogo inclusivo y participación significativa de todos estos actores. Es decir, por una parte esa coordinación requiere de un reconocimiento de una serie de actores que son parte activa del mundo del desarrollo y necesitamos establecer mecanismos novedosos, innovadores, pero también efectivos de diálogos que permita que cada uno de los actores ponga a disposición del desarrollo y de la cooperación internacional sus talentos, sus capacidades, sus habilidades, para que de manera conjunta podamos resolver y enfrentar los retos que tenemos por delante. Por supuesto, eso nos llevaría, además de ese reconocimiento y de ese diálogo, la puesta en marcha de instrumentos novedosos. Es momento de innovación para ver, creo que es evidente que hasta ahora hemos tenido muchos aciertos, pero también muchos desaciertos en el ámbito internacional en materia de desarrollo. Por lo tanto, es momento de generar nuevos instrumentos, de arriesgarnos, de crear, de innovar para ver cómo podemos hacer frente, por ejemplo, a temas como los relacionados con las emergencias ambientales que estamos viviendo. Por lo tanto, hay que potenciar, y esto ya son cuestiones un poco más técnicas, el enfoque integrado de desarrollo sostenible al que nos llama la Agenda 2030. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, a través de sus distintos instrumentos e instituciones, nos está proponiendo la opción de trabajar con un enfoque integrado que tome en cuenta los aspectos económicos, pero también sociales, políticos, culturales y ambientales dentro de la planificación de las políticas de desarrollo y, por supuesto, en la planificación y la puesta en marcha de la cooperación internacional. Ese enfoque integrado nos llama a replantearnos el enfoque, no solamente teórico, sino también político, con el que estamos abordando los distintos temas y las coyunturas que se están presentando en este momento. Por lo tanto, las políticas públicas que estamos llamados a adelantar son políticas de tipo multinivel. Creo que a estas alturas ya está más que demostrado que las salidas aisladas y las políticas específicas y parceladas no están dando especialmente buen resultado. Tal vez en momentos concretos y en contextos o coyunturas concretas sí, pero es un momento donde las políticas de tipo multinivel son cada vez más necesarias. Por tanto, cuando me refiero a políticas de tipo multinivel, es a la conexión de los distintos niveles de la planificación de las políticas públicas, incluso en niveles internacionales, regionales, nacionales y locales, donde ese grupo, ese conjunto de actores a los que me referí anteriormente, tienen un papel importante en la ejecución, en la implementación, pero también en el seguimiento, en el monitoreo de las políticas que se impulsan para mejorar la calidad de vida de las personas que habitamos este planeta, ¿no? Pero también tenemos que potenciar y mejorar nuestra arquitectura de la ayuda internacional, también lo que conocemos como la gobernanza del sistema internacional. Esa gobernanza tiene que ser cada vez más democrática. Estamos viviendo situaciones en donde la calidad de nuestra gobernanza internacional se encuentra en discusión, puesto que cada vez es menos horizontal y menos participativa, cuando la realidad nos muestra que esta gran cantidad de actores que participan en el conjunto de las relaciones internacionales y del desarrollo tienen muchísimo que aportar. Por lo tanto, nuestra gobernanza tiene que avanzar para ser una gobernanza mucho más democrática, mucho más participativa, mucho más inclusiva, con ese diálogo multiactor al que antes me referí. Y otro elemento importante es que hay que potenciar lo que, pues, que llamamos la articulación de todas las modalidades de cooperación. A día de hoy estamos en tiempos en donde es necesario sumar esfuerzos y contamos con una serie de modalidades de cooperación, donde pues ya no solamente hablamos de la cooperación en su forma más ortodoxa, en la ayuda oficial al desarrollo, la cooperación que va del norte al sur, sino también la cooperación sur-sur, la cooperación triangular, pero también potenciar la cooperación en otras direcciones como la norte-norte y la sur-norte.
Con esto lo que les quiero decir es que estamos en un momento de urgencia para el planeta, pero también estamos en un momento de oportunidad donde los desafíos que se nos presentan nos presentan un llamado también para que podamos generar espacios innovadores de articulación de instrumentos, de modalidades, de iniciativas para poder avanzar de manera conjunta realmente si queremos llevar a la práctica ese lema, ese eslogan que nos plantea Naciones Unidas con la Agenda 2030 de que nadie se quede atrás. Pero evidentemente no vamos a poder avanzar en esta dirección si no hacemos un trabajo articulado a través de las relaciones que tenemos entre los distintos actores y para eso la cooperación internacional es un vínculo, un vehículo especial para ello. Total, que una de las reflexiones que yo he estado haciendo últimamente con algunos colegas también es que normalmente en el mundo de la cooperación estamos muy centrados en aspectos muy técnicos, aspectos financieros, de instrumentos, etcétera, pero realmente el reto que vivimos en este momento, el principal desafío que tenemos en este momento es político. Tenemos que avanzar en términos de acuerdos políticos globales donde todos los actores con, por supuesto, responsabilidades diferenciadas y compromisos diferenciados, pero sumen esfuerzos para poder avanzar en la resolución de los problemas a los que nos enfrentamos. Hay que aumentar el nivel del debate político, pero también el debate académico, intelectual y social. Tenemos que aumentar el nivel de las acciones con perspectiva de futuro, pero un futuro inclusivo. Hemos trabajado durante décadas para intentar hacer de este mundo un lugar mejor, para intentar mejorar la calidad y los niveles de vida de las personas. Sin embargo, los saldos que estamos viendo con todas las cifras que analizamos en quienes estudiamos estos temas son verdaderamente desoladoras, puesto que, por ejemplo, en temas como la desigualdad social y económica no hace más que aumentar. Ahora tenemos una serie de situaciones ambientales que también tienen un impacto importantísimo en la economía, pero también en elementos de desarrollo social. Estamos viendo cómo vivimos una etapa de relativo crecimiento, de relativa mejoría social y económica, sobre todo en los países del sur, y estamos viendo cómo se están dando algunos retrocesos importantes en ese sentido, a los que ahora se suman muchos países del considerado mundo en desarrollo, ¿no? Entonces, como les decía, la cooperación internacional es solo un vehículo para hallar soluciones. Lo importante en este momento es poner el foco de hacia dónde vamos a ir. Esa hoja de ruta que tenemos en este momento con la Agenda 2030 nos da unas pistas importantes, nos da unas orientaciones importantes. Sin embargo, la decisión o las decisiones que se han de tomar en los últimos tiempos tienen que ser políticas. Y en ese sentido, la respuesta a esa pregunta de hacia dónde vamos está enmarañada, básicamente, desde mi punto de vista, en un cúmulo de incertidumbres e intereses contrapuestos. Eh, es tiempo, desde mi punto de vista, para la innovación, para la creatividad, las alternativas, pero sobre todo para una nueva forma de cooperación. Creo que dentro de los principales desafíos a los que se enfrenta la cooperación en este momento está precisamente en reorganizarse, en reconceptualizarse y en darse la oportunidad de establecer nuevos espacios para que esas innovaciones y esas alternativas que se proponen desde otros actores como los privados, como los sociales, puedan hacer parte cada vez más de estas alternativas de solución que estamos buscando, ¿no? Entonces, bueno, quería compartir con ustedes unas reflexiones de tipo general para dejar también el tiempo que nos queda de este conversatorio para responder a las preguntas que ustedes tengan, pero sobre todo también para conocer opiniones y valoraciones que ustedes puedan tener en este momento. Así que si les parece bien, abro el espacio para que puedan hacer sus comentarios y sus preguntas. No sé si las hacen Mm, vía chat o activan el Sí, micrófono o cómo. y vía chat, de hecho ya tienes la primera de Paola Trujillo, que la ves al final del chat, que pregunta cómo puede lidiar la cooperación internacional con la crisis económica que se prevé. Ah, sí, la estoy viendo. Hola Paola, muchísimas gracias por tu pregunta. Bueno, aquí hay una cuestión interesante y es que la cooperación internacional, insisto, es un vehículo. La cooperación internacional no plantea, digamos, no es la solución a los problemas, es el espacio que tenemos precisamente para poder articular un diálogo y una serie de políticas, ¿no? Lo que sí podemos hacer desde los espacios de cooperación y sobre todo en los sectores más específicos en los que trabajamos es analizar de una vez, por ejemplo, el impacto que va a tener en la economía y en los sistemas productivos, por ejemplo, con
la crisis que estamos viviendo actualmente con el coronavirus, cómo se afecta esto a los distintos espacios de las cadenas de valor y tomar medidas, por ejemplo, para poder contribuir a fortalecimientos de capacidades no solamente institucionales, sino también en los distintos espacios donde otros actores están trabajando, ¿no? Creo que podemos generar un buen análisis de cuáles van a ser las posibles repercusiones económicas de las distintas crisis que estamos viviendo en este momento, no solamente en el ámbito de la salud, sino también con algunos conflictos que se mantienen y algunos que se mantienen olvidados, para poder desarrollar instrumentos que permitan sobre todo fortalecer capacidades sociales e institucionales y que, entre otras cosas, permitan reconstruir el tejido económico y social que se está viendo afectado y que se verá afectado en los tiempos posteriores. Aquí veo una pregunta de María que dice, ¿cómo se podría articular proyectos de ciencia y cooperación internacional? Bueno, eso también es un espacio muy interesante. Fíjense, permítanme hacer un pequeño contexto. Dentro de la cooperación internacional, como ustedes bien saben, trabajamos en todos los sectores del desarrollo. Tenemos unos sectores específicos. La cooperación en el ámbito científico es una cooperación que es muy dinámica, funciona, entre otras cuestiones, para establecer mecanismos o espacios de articulación para la innovación, para el desarrollo. En este momento creo que hay iniciativas muy interesantes para que están trabajando en materia de desarrollo sostenible, no solamente en el ámbito universitario, sino también en el ámbito del sector privado, con toda una serie de proyectos de innovación y de investigación para promover, por ejemplo, el uso de tecnologías limpias, para promover el uso o promover de alguna forma sistemas productivos que sean mucho más respetables, respetuosos con el medio ambiente. Entonces, en realidad, en este momento la ciencia tiene un papel muy importante, no solamente en el ámbito de las ciencias puras, sino también en el tema de las ciencias ambientales y las ciencias sociales. Además, hay un compromiso fundamental desde las ciencias, desde las distintas ciencias, para poder proponer alternativas de solución y sobre todo de cambio en los sistemas productivos, económicos y sociales que son fundamentales para avanzar en políticas públicas también mucho más coherentes. José Luis, el audio es casi imposible. Esto no era una pregunta. También se admiten reflexiones. Yesenia, sí es verdad, se ha perdido mucho porque se cortaba. O sea que no me han escuchado. Sí, sí. Hay algunas personas que están Ah, teniendo problemas, pero que no se preocupen porque estamos también grabando la sesión y como todas las sesiones que estamos teniendo, las estamos compartiendo en público en nuestro canal de YouTube. vale, Tenías perfecto. también, tienes de Yesenia, tienes una reflexión un poco más arriba que tiene más que ver con el contexto actual Claro, dice, Yesenia nos comparte una reflexión y dice, en este momento Europa no está cooperando con Italia, la han dejado completamente solo en la gestión del coronavirus, incluso hasta están presionando para firmar el mes. Claro, cuando iniciaba mi reflexión en esta conferencia, justamente hacía una referencia al tema de cómo se está afectando el multilateralismo, algunas políticas de corte nacionalista, etcétera, y me refería justamente a eso que estás comentando tú, Yesenia, aunque pones el caso de Italia. Estamos en un momento donde debemos fortalecer los espacios de apoyo y de colaboración, no solamente por solidaridad, sino también con una visión un poco más estratégica para contribuir a mejorar la situación de las personas de todo el planeta. Los espacios multilaterales son fundamentales y, por ejemplo, espacios como la Unión Europea son claves también para contribuir a que todos los Estados miembros y, por supuesto, todas las personas que viven en estos Estados miembros puedan mejorar su situación. En este momento, con la crisis que estamos viviendo de pandemia global, con el caso del coronavirus, vamos a tener que sacar algunas lecciones importantes. Por supuesto, la primera de ellas es que de manera individual no vamos a llegar nunca a ningún lado. Los retos a los que nos enfrentamos son cada vez de carácter transnacional y global y las respuestas deben ser transnacionales y, por supuesto, globales. Estamos viendo cómo se está evidenciando la fragilidad de los sistemas nacionales y eso no es una situación que ocurre solamente en los países del sur, también lo estamos viendo en los países de Europa, los países considerados también desarrollados y por lo tanto la cooperación, como les dije inicialmente, debe ser utilizada y aprovechada
compartida para todas las personas y las instituciones del planeta. Por lo tanto, creo que la situación que estamos viviendo en este momento de mucha incertidumbre, pero también de mucho miedo por la posible, bueno, la expansión que se está dando del virus, va a permitir, entre otras cuestiones, poder identificar cuáles son esas vulnerabilidades, esas necesidades y también abrir nuevos espacios de cooperación. También cuando me refería al hecho de la necesidad de articular distintas modalidades de cooperación, la cooperación no solamente podemos entenderla como que vaya del norte al sur, también en los países considerados desarrollados pueden y deben hacer uso de la cooperación internacional para mantener, mejorar y potenciar situaciones que beneficien al conjunto de la población. Así que muchas gracias por esa reflexión, Yesenia. Estoy de acuerdo contigo y entiendo más o menos por dónde vas. A ver, Francisco dice, en la toma de decisiones creo que debería mirarse más a largo plazo y evitar solucionar todo a corto plazo. Creo que la propia idea del desarrollo supone analizar esos efectos en el largo plazo. La toma de decisiones en estos temas debe huir de decisiones políticas basadas en marcos temporales en los que se toman y mirar más allá. Sin duda, Francisco. En ese sentido, creo que el espíritu que nos plantea, que podemos observar con la Agenda 2030, va en esa dirección. Y cuando yo digo que el reto que tenemos ahora es político, va un poco en esa sintonía, ¿no? Debemos pensar en alternativas para el futuro, pero un futuro inclusivo, no solamente pensando en medidas cortoplacistas, porque además ese ha sido uno de los grandes errores que se han cometido a lo largo de nuestra historia, no solamente en materia de cooperación, sino también en materia de políticas de desarrollo. Lo vemos perfectamente en la falta de continuidad administrativa en muchos de los gobiernos, tanto del sur como del norte, y es momento de plantearse una serie de objetivos a largo plazo, pero también con ese enfoque integrado, con esa articulación de distintas políticas que nos permitan realmente avanzar en la búsqueda de ese desarrollo sostenible, porque cuando hablamos de desarrollo, de sostenibilidad del desarrollo, hablamos justamente de esto, ¿no? No solamente pensando en integrar estos distintos enfoques, sino también en la permanencia en el tiempo, en la inclusión de temas que antes no habían sido considerados en su justa medida y poder pensar en el largo plazo para poder trabajar en políticas que sean más coherentes y mucho más sostenibles. Así que efectivamente, Francisco, es un tema muy importante el que nos estás planteando. Yesenia nos dice, en teoría somos desarrollados, en práctica ahora sabemos que no estamos capacitados para usar la tecnología. Lo digo porque esto falla y lo que hoy se ve en la gestión de la educación desde casa, completamente de acuerdo contigo. Claro que sí, Yesenia. Eh, Fíjense, cuando nosotros estudiamos temas de desarrollo, y es una de las cosas que analizamos, por ejemplo, en el máster de cooperación, el equipo docente que estamos en el máster de cooperación, una de las cuestiones que planteamos desde el punto de vista crítico cuando pensamos en el desarrollo es que el desarrollo no es una meta que se consigue y se mantiene inmutable en el tiempo, todo lo contrario, es algo para lo que siempre hay que estar trabajando para mantener, para mejorar, ¿no? Existen muchas visiones críticas con relación al desarrollo, algunas que plantean incluso que la idea del desarrollo es una trampa, que es una manera de seguir manteniendo pues control sobre los países, etcétera, ¿no? Con independencia de cuál sea el enfoque que finalmente cada uno de nosotros asuma, lo que sí es cierto es que no existe en el ámbito social ningún espacio sobre el que debemos mantenernos absolutamente cómodos y mantenernos inmutables. Todo lo contrario, el mundo va cambiando, las relaciones sociales van cambiando, los retos a los que nos enfrentamos van cambiando, cada vez se van complejizando más y por tanto tenemos que estar constantemente trabajando para ir no solamente cubriendo necesidades, satisfaciendo necesidades básicas, sino para ir constantemente adecuándonos a los tiempos que vivimos y satisfaciendo otro tipo de necesidades que se van presentando, ¿no? Por lo tanto, el tema del fortalecimiento institucional, de la innovación para el desarrollo, de la protección de los derechos humanos y todos los distintos sectores que trabajamos en la cooperación son un trabajo permanente. El trabajo en cooperación internacional no se detiene y no está destinado solamente a los países del sur, sino que todos los países, el conjunto de países del planeta requiere de un trabajo constante de cooperación en ámbitos bilaterales, pero también multilaterales para ir haciendo frente a las situaciones complejas a las que nos enfrentamos. Emorik dice, puede ser que la cooperación internacional parece muy lejana a un ciudadano normal. Claro, Morik, una de las cuestiones a las que estaba haciendo yo el llamado a la reflexión en estos minutos que estuve conversando con ustedes, era la necesidad de la inclusión, el reconocimiento de un conjunto de actores que va más allá del Estado y además del establecimiento de ese diálogo inclusivo, pero también un diálogo significativo. Eh,
A día de hoy existen muchísimas alternativas de solución a problemas, pero también de innovación y de mejoras de procesos que provienen desde la sociedad civil, eh, de las distintas formas y organizaciones que tienen, ¿no? De las organizaciones no gubernamentales, pero también desde los movimientos sociales, desde las universidades, los sindicatos, cualquiera de las formas que tenemos de organizarnos en la sociedad civil, ¿no? La cooperación internacional, al igual que las políticas en las relaciones internacionales, ha estado muy centrada en el ámbito de los estados y como tú bien dices, a veces parece muy lejana a la ciudadanía, ¿no? Salvo cuando se les considera pues los beneficiarios o los receptores directos de algún proyecto o alguna actuación como tal. Sin embargo, esa es una visión bastante limitada, por lo tanto, creo que la línea por la que tú vas, y es un poco lo que yo estaba planteando al inicio de mi reflexión, es a que tenemos que sumar esfuerzos de todos los actores porque las alternativas de solución se encuentran en todos los lugares, ¿no? Además, también tenemos que confiar en el poder creativo, en todas esas innovaciones que se generan desde espacios no considerados tradicionales y entre esos las organizaciones de la sociedad civil y las distintas formas de organización de la sociedad civil tienen mucho que aportar. De ahí, fíjate que si conectamos esto de que yo les hablaba, que nos propone la Agenda 2030 con este enfoque integrado y la implementación de políticas de tipo multinivel, requiere necesariamente del reconocimiento y la incorporación de todo tipo de actores para, y repito lo que dije anteriormente, aprovechar esos talentos que existen en todos los lugares y por supuesto en este conjunto de actores. Paola, pregunta, respecto a América Latina, ¿a qué desafíos crees que se puede presentar para acceder a la cooperación norte-sur? Bueno, en este momento, en el caso latinoamericano, bueno, se vive una coyuntura bastante particular, ¿no? Desde el punto de vista político, económico y social. Hemos visto unos cambios importantes en cuanto a ciclos políticos que también se conectan con un ciclo económico de inicio de recesión. Bueno, el crecimiento relativamente sostenido que vimos en años anteriores, pues ahora se está viendo un poco más comprometido. Creo que aquí, en el caso de América Latina, la región ha estado optando por el uso complementario de distintas modalidades de cooperación. El uso de la cooperación sur-sur y de la cooperación triangular es bastante relevante en la región. El acceso a la cooperación norte-sur sigue estando presente, es decir, no es un problema acceder a la cooperación en su vía más ortodoxa, la vía norte-sur, a través de la ayuda oficial de desarrollo. Lo que sí está ocurriendo es un cambio de patrón, un cambio de modelo en cuanto a la utilización de las distintas modalidades de cooperación para el desarrollo, puesto que América Latina, como bien sabemos, es una región que tiene importantes capacidades, pero también tiene sus necesidades. El uso de la cooperación sur-sur y la triangular está facilitando también el acceso a otras fuentes de financiación, el acceso a otra serie de instrumentos, la innovación también en la cooperación que se realiza entre los propios actores del sur. Y en este caso, la vía clásica de cooperación norte-sur, vemos que si no está siendo sustituida, sí es cierto que se está dando una prioridad bastante interesante al uso de la cooperación triangular, que nos permite de alguna forma conectar esa esfera sur-sur también con la esfera norte-sur. Es decir, lo que estamos viendo es un cambio de modelo, de patrón, de las formas como se relacionan los actores. Por lo tanto, estamos viendo un sistema de asociación relativamente diferente donde los actores, sobre todo de los países latinoamericanos, no están como tal planteando la necesidad de acceder a la cooperación norte-sur, sino que quieren participar en la cooperación de otra forma, quieren incidir en la agenda, quieren plantear sus instrumentos y eso creo que es un escenario especialmente interesante, sobre todo de cara al futuro, ¿no? Ahora, lo que sí te puedo decir es que a lo mejor, intuyendo tal vez por dónde va tu pregunta, en este contexto de crisis complejas y también con la coyuntura que estamos viviendo ahorita de pandemia global, si la preocupación es el acceso a los fondos, pues también tenemos espacios de fondos multilaterales y también algunos espacios de fondos propios de la cooperación sur-sur, que en caso de que se dé alguna merma en los flujos financieros que se dan del norte al sur, pueda haber vías complementarias de apoyo. Yesenia nos dice, ¿nos puedes decir cuál es tu contexto de trabajo y si hay posibilidades de colaboración con vosotros, que sois especializados para Matías, la actual crisis ha demostrado, bueno, Yesenia, yo trabajo en el Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación, también en el Instituto Ortega y Gasset, cualquier cosa si no les dejo mi correo para alguna pregunta más de tipo personal, ¿vale?
Matías nos dice, la actual crisis ha demostrado que el fortalecimiento de las capacidades institucionales sigue siendo una tarea pendiente, tanto para los países desarrollados como en desarrollo. ¿Será que se presenta una oportunidad para la llamada cooperación sur-sur de compartir experiencias y políticas de gestión de riesgos, gestión sanitaria humanitaria? Matías, evidentemente tienes muchísima razón en la reflexión que haces y la pregunta que planteas, que supongo que tú tienes como hipótesis, que la respuesta es que sí. Cuando yo insisto en que es momento de compartir y de sumar esfuerzos más que dividir y de tener alternativas de solución de manera individual, me refiero justamente a eso. Creo que todas las regiones del mundo tienen algo que aportar. Desde todas las modalidades de cooperación se pueden compartir experiencias significativas y relevantes, además, para poder hacer frente a los retos a los que nos enfrentamos. El fortalecimiento institucional es sin duda, y ahí coincido contigo, Matías, una tarea pendiente. Es un sector muy importante de la cooperación internacional, por ejemplo, en el ámbito latinoamericano, es uno de los sectores más fuertes en los que se trabaja para el fortalecimiento institucional, pero nos damos cuenta que hay limitaciones tanto en el norte como en el sur, y esto lo que nos presenta también es un marco de oportunidad para poder plantearnos realmente qué tipo de fortalecimiento institucional necesitamos, qué tipo de instituciones debemos fortalecer y cómo debemos fortalecerlas. Evidentemente, ha habido algunas tendencias a trabajar, por ejemplo, en ámbitos mucho más económicos, con políticas mucho más economicistas o fortalecimiento de algunos sectores de la producción. Pero sin duda alguna, los sectores sociales son claves en este contexto. Es decir, tenemos que trabajar en todos los distintos, en el conjunto de sectores de las políticas públicas y el fortalecimiento institucional es clave para ello. Acabo el convenio 19. ¿Cómo pensar ya el escenario donde la cooperación internacional efectivamente contribuyese post-crisis sin perder a la noción de desarrollo sostenible? ¿Cómo vemos a imaginar el día después de mañana? Claro, tú te estás refiriendo, Matías, a la crisis en este momento que estamos viviendo con el tema del coronavirus, ¿no? Bueno, probablemente lo que en este momento tal vez lo que estamos haciendo son proyecciones y estamos especulando, por decirlo de alguna manera, sobre cuáles van a ser las posibles consecuencias de esta situación. Evidentemente, el primer escenario que se plantea es económico y por eso, en sintonía con la pregunta que no sé si planteó Paola, creo, o Yesenia, evidentemente tenemos que analizar rápidamente cuál va a ser el impacto de los distintos eslabones de la cadena, de las cadenas de valor, en los sistemas productivos. Todo esto es un llamado a la reflexión de algo que ya está planteando la Agenda 2030 y todos los escenarios críticos en el mundo del desarrollo, y es cómo estamos sustentando nuestro modelo de desarrollo, cómo estamos sustentando nuestro modelo de producción y consumo, cómo estamos sustentando nuestras políticas de desarrollo social. El día de mañana, después del coronavirus, no sé cómo va a ser, porque vivimos en este momento una situación de completa incertidumbre y de muchísimo miedo que está dando respuestas, que está permitiendo dar respuestas un poco extrañas realmente. Creo que vamos a tener un impacto económico grandísimo porque el planeta prácticamente se está parando desde el punto de vista de algunos aspectos relacionados con la producción, etcétera, etcétera, pero también estamos viendo cómo somos altamente vulnerables en cuanto a nuestros sistemas de desarrollo social, sanitario, pero también de producción. Es decir, es el momento de reflexionar también sobre qué tipo de producción estamos teniendo y sobre qué estamos produciendo, qué es lo que realmente estamos haciendo para garantizar el bienestar del conjunto de la población. En ese sentido, podemos ir viendo cómo la superposición de crisis nos está llevando a una situación prácticamente que podría llegar a un colapso no solamente de la economía, sino también de la situación de desarrollo social, ¿no? Entonces tenemos que analizarlo, quizás sería mi planteamiento, en distintos ámbitos. Cada uno de ustedes y de todas las personas que trabajamos en el mundo de desarrollo podríamos ver en nuestro campo de especialidad cuáles van a ser las posibles consecuencias de esta crisis y empezar a trabajar rápidamente en alternativas de solución y sobre todo de fortalecimiento de capacidades. Toda crisis demuestra las vulnerabilidades que se viven en los distintos sectores. Por lo tanto, tenemos que tomar nota de esas vulnerabilidades y tratar de fortalecer las capacidades necesarias para evitar que volvamos a pasar por esta situación y además reconstruir rápidamente todos aquellos espacios que se hayan visto afectados por la situación que se vive.
Vale, María, quería preguntar si la creación de espacios comunes para abordar proyectos de ciencia serían uno de los retos de la cooperación. Por supuesto, María, yo creo que el tema que estás planteando aquí en el chat es fundamental. La ciencia, o bueno, la ciencia en sus distintos espacios tiene muchísimo que aportar, pero sobre todo tenemos que hacer avanzar en temas de investigación y de innovación para el desarrollo, con una investigación cada vez más aplicada, más aterrizada a la realidad. Por eso insisto en que la articulación de los distintos actores es fundamental para que cada uno aporte realmente y ponga a disposición del desarrollo sus talentos para poder resolver los problemas a los que nos estamos enfrentando. La ciencia en este momento tiene el reto fundamental de hacer una investigación aterrizada a la realidad y planteando alternativas de soluciones coherentes, viables e incluso rentables para poder avanzar en los retos a los que nos estamos enfrentando. Por tanto, la cooperación en el ámbito científico es fundamental. Ahí la universidad tiene un papel clave. La universidad cada vez más debe estar más aterrizada, más cercana a la realidad y trabajando con los distintos actores, generando también un espacio de encuentro para que actores que no están acostumbrados a trabajar juntos puedan conseguir un lugar para establecer un diálogo coherente, productivo y eficaz. Claro, Carmen, claro, el fortalecimiento de capacidades de investigación es un reto pendiente. Claro que sí, por ello quienes trabajamos en el ámbito universitario, en el ámbito de la investigación, somos conscientes de que la universidad tiene que estar cada vez más cercana a las comunidades con una investigación que realmente esté aterrizada en la realidad, con una investigación cada vez más activa, mucho más participativa y que sea mucho más aplicada. La universidad no puede estar desconectada del contexto social y es una tarea pendiente también que tiene la universidad, dar respuestas reales, efectivas y significativas a los retos a los que nos enfrentamos. No sé si hay alguna pregunta más, que se nos está acabando el tiempo. Bueno, entonces a modo de cierre, bueno, evidentemente el espacio que teníamos era un espacio de reflexión, es un espacio como tal en el que tampoco entramos en mayores profundidades, pero creo que sí era importante que aprovecháramos esta hora del Ortega para poder compartir algunas ideas importantes en materia, en el tema que nos ocupa, que es el de la cooperación internacional. Si en algún momento pues alguien tiene una cuestión adicional, alguna cuestión que quiera comentar, pues se les puede facilitar mi contacto, también el del instituto, tanto del Ortega como del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación. Y bueno, simplemente agradecerles que hayan estado conectados esta horita, agradecerles que hayan compartido también sus reflexiones conmigo, porque también yo aprendo mucho de estos espacios, y agradecer al Instituto Ortega Set por haberme hecho la extendida la invitación para participar y compartir algunas ideas con ustedes. Les deseo, bueno, que lleven de la mejor manera el confinamiento al que nos vemos sometidos en este momento, dado el contexto. Y pues nada, muchísimo ánimo y que espero que todos y todas se encuentren muy bien. Hasta la próxima. Adiós. Muchas gracias, Taina. La verdad que es un placer escucharte y poder, te agradecemos que nos hayas dedicado tu tiempo para esta charla. Y bueno, nada, comentar para todos y para todas que la grabación de la sesión estará en un par de horas seguramente ya subida a nuestro canal de YouTube, donde tienen también la de los días anteriores y también la compartimos en nuestro canal de Twitter. Y también el día de mañana anunciaremos también las 3 videoconferencias que tendrán lugar la semana que viene. Muchas gracias a todos por compartir este espacio con nosotros. Gracias a todos.